lo demostrábamos, ¿no? Las fake news no solo abarcan el espectro político. Nadie discute que esto puede llegar a ser cierto. Lo que están haciendo las autoridades es correcto. Lo que hace la madre es correcto denunciar. Los coches blancos son los que más abundan, así que posiblemente esto pueda ser cierto, pero también tenemos la contrapartida, la famosa camioneta blanca que no solo aparece en el Uruguay, sino que aparece en Argentina, aparece en México, aparece en España cada tanto, aparece en Estados Unidos. De esto es lo que vamos a estar conversando entonces con Ana Laura Pérez. Ella es licenciada en comunicación, experta en el mundo digital, ha trabajado y trabaja para Semanario Búsqueda y el Diario del País. Bienvenida, Ana Laura, y ya ha participado varias veces aquí con nosotros. Bienvenida. Sí, no es la primera vez que vengo. Sí, hay que ser muy, lo charlábamos antes, hay que ser muy cuidadoso respecto de que hay niños involucrados, padres haciendo una denuncia policial, policía investigando, como decían antes en la mesa, lo que efectivamente pasó es sujeto de una investigación policial y entonces eso no vale ni la pena ni me parece que aporte a hablar sobre si pasó eso o no pasó eso. Lo que sí es que estas cosas, aun si pasaron, después generan, digamos, círculos concéntricos y repetición y empiezan a generar a veces en algunos momentos episodios de paranoia colectiva, digamos, respecto del tema. Y es verdad que en general son camionetas, en general son blancas, en general se usan palabras como furgón, furgoneta, también aparecen bastante, o sea, se habla de camionetas grandes, de camionetas sin vidrio, que no se ve para adentro. Siempre es como una descripción de un vehículo que es siempre muy parecido. Y hay gente investigando por qué siempre se repite las mismas características del auto, porque es muy llamativo y son fenómenos, como casi todas las cosas que ahora involucran el mundo digital y el mundo físico, globalizados, fenómenos que después empiezan a correr de un país a otro. Podemos entender una noticia falsa en el mundo de la política para desacreditar a un adversario. ¿Cuál es la finalidad de, no estamos hablando de este caso en particular, de que esto sea cierto o no, hablemos en general, ¿cuál sería de alguna manera la intención de estas personas? A veces es desestabilizar, a veces es producir miedo, a veces por una cuestión gratuita, hay gente que le interesa producir miedo y desestabilizar. Estamos hablando de una especie de psicópata que no pasa los hechos, por ejemplo, ¿no? Como ya te hemos hablado hace un ratito, sí, sino que los hace en teoría. O cree que está haciendo un chiste. A veces hay cosas que tienen que ver con un chiste. También a veces lo que pasa es que pueden ser delincuentes generando determinados episodios de paranoia, porque como decía la representante del Ministerio del Interior, todavía pasa en circunstancias normales que la gente llama al 911 cuando no hay delitos. Imagínense si se empieza a generar una situación de paranoia en torno a un episodio, a una supuesta camioneta blanca. Entonces lo que puede ocurrir, por ejemplo, es que cada persona que ve pasar una camioneta blanca empiece a llamar a hacer denuncias, empiecen a saturar los sistemas y eso puede ser algo que hace un delincuente con la intención de derivar la atención del lugar donde él está le interesa cometer un delito o generar un tema hacia otro para distraer. También es una maniobra disuasiva, digamos. Sí, como cortina de humo, llamar a la policía hacia una zona para ir y actuar en otro barrio. Exacto, por ejemplo. Ana, vos hablás de esto, ¿de qué manera las herramientas que vos manejás dentro del mundo de digital nos pueden ayudar a doña María y a don José, ¿no? Que de repente no manejamos esas herramientas con tanta facilidad, pero de qué manera, con los conocimientos básicos que uno puede llegar a tener, podemos desactivar esa realidad o esa posible realidad? Bueno, en el caso de denuncias policiales o de supuestas denuncias policiales, la línea verde es una buena herramienta porque es una manera rápida y simple de saber si efectivamente existen denuncias policiales. Después, otras cosas que yo recomiendo es que cuando les describen un episodio, lo que pasa es esto que mostrábamos en cámara, ¿no? O sea, en estos casos lo que pasa es que empieza a circular por WhatsApp o por otras redes la captura de un mensaje de WhatsApp o de otras redes que no sabemos muchas veces ni siquiera el origen, por ejemplo. Entonces, una cosa que les recomiendo es que presten atención al mensaje, mucha atención, por ejemplo, a si hay números de teléfono, cuántas cifras tienen esos números de teléfono, si se parecen a números de teléfono del Uruguay, que presten atención al lenguaje, al uso de determinadas palabras. Y que, digamos, porque muchas veces esos mensajes vienen de otros países. Ya son saltos. Furgoneta, ¿no? Exacto, términos que en el Uruguay no usamos. Por ejemplo, en el caso, me acuerdo, hubo una serie de audios que en su momento hablaban de la gripe
1N1 o del dengue, hubo varios audios en ese tema. Cuando uno escuchaba el audio notaba que quien hablaba no era uruguayo, que hablaba de una manera y usaba palabras y refería a lugares o a episodios que no eran claramente del Uruguay. Lo otro que es recomendable es googlear. Hay varios casos en el país, en la sección que tenemos en el país que se llama Las mentiras de WhatsApp. Varias veces hemos hecho ese proceso y mostrado que, por ejemplo, se usan nombres de ciudades o de localidades que se repiten en montones de países. Por ejemplo, varios casos de ciudades que hay una San Jacinto en Uruguay, hay un San Jacinto en México, hay un San Jacinto en Colombia, hay un San Jacinto en Argentina. Entonces eso va saltando de país en país porque la ciudad coincide. Entonces ahí lo interesante es googleen, usen Google y busquen San Jacinto, tal cosa, furgoneta blanca, a ver si no aparecen notas en otros países, porque probablemente ese San Jacinto no es el San Jacinto que nosotros creemos que es. A veces viene saltando de países y a veces ahí en esos casos ni siquiera hay intención. Ese salto se produce porque estamos todos pegados, aunque vivamos no hay fronteras en lo digital. Entonces a veces la mala intención, si la hubo, es de un episodio en México, pero ya ahora está dando vueltas y termina en Uruguay. Eso pasa bastante también. Ahora estaba pensando un poco cuál podría llegar a ser el beneficio de estas fake news, ¿no? Y es de alguna manera, creo yo, y no sé, Laura, Ana, si lo discutimos, de alguna manera es hackear la herramienta, ¿no? Todo aquello que nosotros creemos firmemente, simplemente porque lo dice Internet, hoy por hoy ya todo lo vamos a poner en duda. Bueno, sí. Eso, es como un chisme. Tiene el valor de chisme. Eso sin duda, pero además vamos a una lógica donde digamos, yo siempre jorobo con que estamos dando vuelta al jueguito y vamos a tener que empezar de nuevo. Vamos a una lógica donde vamos a tener que usar criterios que son muy parecidos a los que usaban nuestros padres, incluso nuestros abuelos, para entender qué cosas son ciertas y qué cosas no son ciertas. Hace un par de días se hizo pública que un grupo de desarrolladores que usan herramientas de AI, por ejemplo, lograron... De inteligencia artificial. Exacto, de inteligencia artificial lograron animar, producir una persona, hacerla hablar y que parezca que es ella hablando a partir de una foto. Y en algunos casos, fotos muy malas respecto, en una pose como así, y ya con eso lográs que la persona hable en un video de 1 minuto y medio, con una foto. Entonces ya vamos a una realidad donde ¿cómo sabés qué cosas son ciertas y qué cosas no? Y depende quién las diga, por ejemplo, que es como una regla de el 1900, ¿no? Depende quién las diga, es probable que sean verdad o que no. Porque cuando en realidad, aquello que decíamos, te doy mi palabra y mi palabra vale, hoy por hoy no vale nada, claro, la palabra de nadie, claro, pero podemos volver a eso. Y veníamos de una realidad en la que decíamos, los medios ya no son importantes, los periodistas ya no son importantes, todos podemos ser periodistas, y en realidad ahora se está desestabilizando todo un punto que en realidad es muy importante que vos tengas 4 o 5 figuras de referencia y las instituciones, como la línea verde del Ministerio del Interior, que tengas referencias creíbles, que tengas lugares donde consultar, donde haya una credibilidad potente, porque en realidad es muy difícil ver, o sea, ya no existe que si está en un video, entonces es verdad, por ejemplo. En Estados Unidos, las fake news generaron o favorecieron la llegada de Donald Trump al poder. En Inglaterra o en Gran Bretaña, las fake news colaboraron para la existencia del Brexit. No decimos que sea lo único, pero sin duda que colaboraron. Está probado, de hecho. Absolutamente. ¿De qué manera les puede servir al Uruguay? ¿Vos ves que esto a nivel de política puede llegar a instalarse una situación así que dé vuelta absolutamente todo? Bueno, si da vuelta o no da vuelta, como poder, ya se ha demostrado que en esos países que ponías, que poderse se puede. El tema es cómo lo haces, si lo haces bien, si te funciona. Por suerte, todos estos episodios, por un lado, muy lamentablemente generaron ese tipo de cosas, pero por otro lado nos hicieron ir perdiendo la inocencia a nosotros como opinión pública. Eso es una pata positiva. Cuando el Brexit, la gente tenía un nivel de inocencia que veía algo en Facebook y creía que era cierto. Ahora me gustaría pensar, aunque no le pasa a todo el mundo, que hay porciones de la población donde eso ya no es así. Pero como poder, se puede, como estar sucediendo en este momento que estamos a bastantes días y meses, en algunos casos, de las elecciones, primero de las internas, después de las nacionales, están pasando todos los días y de manera creciente en el Uruguay episodios que involucran circulación de información falsa,
pauta, o sea, plata en redes sociales para hacer circular información falsa, páginas que se alquilan, creadas para viralizar información falsa, que son de otros países, por ejemplo. Está circulando todo eso y está pasando. ¿Cuánto impacto puede tener? Y hay que ver, porque además ahí lo que te pasa es que vos tampoco... Nosotros no tenemos cómo medir, incluso los que nos interesa el tema y nos dedicamos al tema, y en otros países que tienen más recursos todavía para eso, no tenemos cómo medir, por ejemplo, cuánto circuló el video este que se dijo que era de Los Angeles Times y no era de Los Angeles Times. No tenemos idea, porque circuló por WhatsApp. No tenemos manera de saber cuántos impactos tuvo, cuánta gente lo vio, cuánta gente cree que eso es cierto. Porque además hay una cosa como de los medios salimos a decir, ese video no es verdad, ese video no es de Los Angeles Times, pero hay mucha gente que puede no estar expuesta a los medios, que puede no consumirlos. Después hay cuestiones de alfabetismo digital que hacen cómo entiende los medios la gente cuando los consume. Pero es clarísimo que en el Uruguay el WhatsApp tiene unos niveles de penetración altísimos. De hecho, es por sus características de red cerrada, una de las redes más peligrosas para quienes nos preocupan estos temas. Peligrosas porque no podemos rastrear. Porque al ser cerrada no tenemos, no solo no podemos rastrearlo, pero no solo no podemos rastrear, sino que ni siquiera podemos mensurar y dimensionar el volumen, el tamaño del problema. O sea, ni siquiera podemos saber cuánta gente estuvo expuesta a ese mensaje, por dónde circuló ese mensaje. O sea, por ejemplo, nos enteramos de que hay gente recibiendo mensajes que vienen de celulares de India, con fotos sacadas de bancos de imágenes, fotos de perfil, porque le cayó eso a un estudiante de Ciencias de la Comunicación que hizo un hilo en Twitter y después un medio de comunicación, El Observador, hizo una nota. Pero si el target hubiera estado hecho un poco mejor, nunca nos hubiéramos enterado. Porque quienes investigamos y estamos en los medios formamos parte de un segmento. Si tú estás corriendo esa información en un segmento que está descalzado, es muy difícil que nos enteremos. O sea que ahora podemos estar discutiendo de cosas que nos estamos enterando y el origen puede es haber totalmente 20 videos oscuro. circulando en este momento que yo no sé ni cómo son, porque pueden estar circulando en microsegmentos, en segmentos determinados de la población que no tienen acceso a decirnos a nosotros que le están llegando esos videos, porque tampoco tienen por qué tener claro que esos videos no son verdad. Entonces, eso es lo que pasa en estas lógicas. Eso es lo que pasó en el Brexit. Eso es lo que pasó en el caso de Donald Trump. El uso de microsegmentaciones muy sofisticadas, digamos, en términos de cuánto se segmenta, para servir mensajes publicitarios o noticias falsas a esos públicos. Cuanto más cerrada es la red, como es el caso, por ejemplo, de WhatsApp, más difícil es descubrir cuánto, porque acá hay un tema delicado también y es quienes nos dedicamos a esto y nos preocupan estas cosas, sabemos que hay que tener mucho cuidado en no se difunde toda noticia que es falsa diciendo que es falsa, porque a veces generás la viralidad contraria. Hay que esperar a que eso tenga la viralidad suficiente como para que sea un problema que mucha gente lo está viendo. Perfecto. Yo eso no lo puedo hacer en WhatsApp. Ana Laura, muchísimas gracias. Por favor. Me encantó eso de volver de alguna manera a prácticas de nuestros abuelos. O sea, podemos decir que los abuelos van a ser los futuros influencers. Probablemente. O millennials. No, algo así. Prepárense entonces, señoras. Muchísimas gracias nuevamente. Por favor, Ana. un placer como siempre. Siempre un placer tenerte aquí.